Bien, pues dejemos el monólogo por hoy y vamos a ir bueno, más bien estamos aquí charlando con mi querido Alejandro Torres. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, querido Jonathan? Un gusto. Bienvenido. Estar por acá. Muchas gracias. Qué gusto verte. Oye, Alejandro, traes un tema de algo que está pasando en el Estado de México y hace unas semanas, antes incluso de que se llevara a cabo la elección del Estado de México, yo hice un monólogo aquí en Resentidos donde hablaba justamente de cómo iban a ocasionar mucha violencia en el Estado de México para entregar un estado incendiado o tratar de hacer parecer eso. Y por otro lado también que una vez que la maestra tomara el cargo de gobernadora del Estado de México, los medios de comunicación iban a ser muy detallistas en la violencia que se va a heredar evidentemente de tantos años del PRI, de tanta corrupción, de tanta negligencia, de tanta perversión, y que iban a exaltar la violencia cada vez más. Lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Con López Obrador, que todos los males resulta que fueron ahora con López Obrador y no como consecuencia de todo ese sistema salinista neoliberal, que esto en escala local lo iba a padecer la maestra. Y hay algunos datos y algunos acontecimientos que han estado pasando en cuestión de inseguridad, en cuestión también social en el Estado de México, y yo sí quisiera que nos dieras tu análisis y tu opinión de esta situación. Sí, estamos viendo un caso muy similar al que se vio en 2018, cuando entra el presidente López Obrador en la presidencia de la República, y es que es parte de una operación de los medios que se ha dado, como tú dices, en su momento, que legitimó el régimen neoliberal, que cuando teníamos un régimen que pactaba con el narcotráfico, que pactaba con el crimen organizado, que vendía los recursos, o en algunos casos casi regalaba los recursos naturales de la nación a intereses extranjeros, en donde se privatizaban la salud, se desmantelaba la educación, la salud, la cultura, y realmente había una descomposición social que se generó en el país muy grande. Los medios hegemónicos callaron durante esos más de 30 años que duró el periodo neoliberal. Lo mismo sucedió en el Estado de México, porque en el Estado de México, pues no solamente los medios locales, sino los medios nacionales, pues habían sido omisos de que en el Estado de México prácticamente no había gobierno, no había hasta hace todavía estos meses y desde que ha gobernado el PRI los últimos años, parecería que no hay un gobierno que pueda cuidar a los ciudadanos, que pueda ofrecer servicios. Y hemos estado viendo ya en estos días varios aspectos que creo que es muy importante irlos tomando en cuenta para que la gente también pueda visibilizar estos factores de poder que también hay, más allá de la injerencia del gobierno, sino de otros factores que inciden también en la realidad social. Y esto para entender también todo el proceso que se va a dar cuando la maestra Delfina, por ejemplo, tome el gobierno, que no necesariamente implicará tomar el poder en un estado en el que, como tú pues, lo has dicho, ha estado controlado en muchas regiones por el crimen organizado. Es uno de los 5 estados que concentran el 50% de los homicidios a nivel nacional, y esto mucha gente no lo sabe, que el discurso de la oposición, de la inseguridad en México, de la violencia, pues está sustentado en que la estrategia del presidente López Obrador ha fallado, ¿no? La estrategia de abrazos, no balazos. Lo que no dicen es que, como te digo, la mitad de los homicidios del país se concentran en 5 estados. Esos 5 estados, pues casi todos ellos hasta hace muy poco gobernados por el PRI o el PAN. Todavía uno de ellos, de hecho el más violento, Guanajuato, gobernado por el PAN actualmente y desde ya hace muchos años. El segundo, el que ha estado en segundo y tercer lugar, justamente ha sido el Estado de México, no solamente por ser el estado más poblado, sino porque pues, ha sido el estado más abandonado y que llevaba ya 100 años casi gobernado por el PRI. Entonces, pues ya esta semana simplemente hemos visto hechos de violencia todavía en Toluca, que ya los medios de comunicación empiezan a retomar más. También ha habido, siempre esto lo sabemos, pues una relación entre la operación de ciertos grupos criminales para favorecer a los intereses de la oposición, para favorecer a los intereses de la derecha en este país. No es para menos cuando se llevaron incluso algunos actos de generación de miedo, de caos en algunas zonas del norte del país. Estos actos tenían una clara intencionalidad política en el contexto de que en Estados Unidos estaba tratando de señalar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Entonces, por un lado ha sido la violencia que hemos visto esta semana, vimos en Toluca, hay actos de violencia bastante graves, pero también veíamos la semana pasada este suceso con los maestros en donde
como sucedió en Michoacán cuando salió el corrupto Silvano Aureoles, sí. Mágicamente pues ya no había recursos para pagarle a los trabajadores del Estado, ya no había recursos para pagarle a los maestros, al magisterio, y esto es lo mismo que estamos viendo de forma preocupante en el Estado de México. Los maestros se manifestaron en distintas regiones. Ese día de esta semana pasada colapsaron el Estado. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado de México, del gobierno de Alfredo del Mazo? En lugar de atender esa solicitud legítima de exigencia de sus derechos laborales, porque, como ha dicho el presidente López Obrador, pues el salario es bendito, no se toca. El salario es algo que si tú tocas, pues afectas a miles de familias. Entonces, al manifestarse de forma pacífica los maestros, la respuesta que recibieron de parte de Alfredo del Mazo fue la represión, fue la violencia, con grupos de la Policía Estatal, que también es un tema interesante a discutir, el caso de la Policía Estatal del Estado de México, el famoso CUSAEM, un cuerpo parapolicial público-privado que se creó también desde los tiempos de García Luna, que viene como parte de esta estrategia de García Luna, de creación de policías y de la vinculación pública y privada para formar a policías. Pero aquí hay que decirlo, incluso bajo una lógica fascistoide, que sirve a los intereses de grupos privados, a grupos de interés, y que tiene controlados con el aparato del Estado a grupos policiales, como hay muchos, te digo, grupos parapoliciales en el Estado de México. Estos grupos, que también se han identificado como granaderos, fueron los que reprimieron a muchos maestros. Estas escenas no las veíamos desde hace ya muchos años. Parecía que estábamos viendo el desalojo del magisterio en el Zócalo. Sí. Parecía que veíamos, en tiempos de la APO. En tiempos de la APO, sí. Parecía que veíamos escenas como Atenco. Y esas escenas creo que la gente ya no las quiere ver y parecían que habían quedado atrás. Pero además no fueron vistas porque mediáticamente no fueron exhibidas. Mediáticamente no fueron exhibidas. O sea, no fue primera plana es parte de la operación que está teniendo los medios. En lugar de visibilizar la actuación tan represora, autoritaria de parte del gobierno del Estado de México, pues lo que se trató de hacer ver, pues es, como siempre, criminalizar a los maestros. No olvidemos que el jefe de la oposición, Claudio X González, declaró en su momento, cuando estaban las manifestaciones de los maestros en contra de la reforma educativa, declaró que eran unos criminales, sí, y que se les tenía que aplicar la fuerza. Pues esta es la filosofía de la oposición, así sea un gobierno tan gris como el de Alfredo del Mazo y aparentemente muy inútil, no está despegado de la filosofía y de la operación que ha mantenido la oposición, la derecha en este país, que ha sido de cerrazón, de no tener diálogo con los sectores sociales, de abandono de estos sectores tan importantes como la educación, y cuando se genera un conflicto, la respuesta es el uso de la fuerza. Entonces creo que es muy importante analizar por un lado esto. Hemos visto también y documentado, incluso hace unos días, el caso tan grave que está en Naucalpan con tiraderos clandestinos, en donde se están tirando, querido Jonathan, toneladas diarias de desechos provenientes de aquí de la Ciudad de México, que son de construcciones, y se han contabilizado personas que han estado defendiendo el territorio, ejidatarios que han estado, cabe destacar, en un municipio gobernado por el PAN, como Naucalpan, que económicamente sí, es de los municipios más importantes en el Estado de México. Se han estado documentando alrededor de 1,800 camiones de volteo a la semana, que van a estos tiraderos en áreas naturales muy importantes para el ecosistema de esta región, para una zona de captación de agua muy importante, no solo para el Estado de México, sino para toda la zona metropolitana del Valle de México. Y ahí hay una clara colusión entre grupos criminales, los gobiernos locales, principalmente el gobierno de Naucalpan, que es del PAN, el gobierno del Estado de México, que ha permitido esto. Y aquí te tengo otro dato que es algo que ya se ha estado comentando, dando seguimiento a de dónde vienen estos camiones, y es que una de las principales fuentes de contaminación, de emisión de estos residuos, que son principalmente de cascajo, es de la nueva embajada de Estados Unidos. Es de la nueva embajada de Estados Unidos, que se está construyendo ya desde hace algún tiempo, sí, en la colonia Granada, que es una construcción muy grande. Y pues diariamente salen camiones de volteo de esta construcción y de otras, de este cártel inmobiliario que no solamente está en la Benito Juárez, sino que está en toda la Ciudad de México. Y yo diría, hay un cártel inmobiliario
todavía más grande que el de la Ciudad de México en el Estado de México. Entonces, y también comandado por el PAN o por el PAN-PRI. también comandado por este grupo que encabeza, ahí hay que decirlo, está vinculado a Claudio X González. En una de las construcciones es un proyecto inmobiliario que está... que ha estado planteado para la zona de Gilotzingo, una zona natural muy importante en el Estado de México. Que graben esto que está diciendo Alejandro. Ha estado involucrado Claudio X González a través de su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para defender a la inmobiliaria que está buscando construir este proyecto, amparándola, dándole asesoría legal, también mediáticamente, para que se pueda tener una defensa de este proyecto frente pues a la defensa que ha estado haciendo del territorio los ejidatarios y quienes han estado cuidando el medio ambiente de esta zona. Incluso el propio gobierno del Estado de México, en sus últimos días que todavía le quedan, el propio gobernador ha emitido un oficio para tratar de echar atrás una determinación del juez que tiene en este momento frenado ese proyecto en Gilotzingo, pero el propio gobernador, al servicio de este grupo de interés, pues ha interpuesto un oficio para tratar de echar atrás esta determinación que hay del juez. Entonces, aquí vemos toda esta relación entre grupos de interés de supuestas asociaciones de la sociedad civil, como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos viendo la afectación ambiental que se está dando incluso por parte de la Embajada de Estados Unidos, nada más y nada menos que de la Embajada de Estados Unidos, así de descarado, de otras construcciones y desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, y pues creo que es algo de lo que le va a tocar a la maestra Delfina atender en cuanto ella asuma el gobierno. El Estado de México no puede ser más el basurero de todas estas construcciones, el basurero de todos estos desarrollos inmobiliarios, y pues además de atender todos los otros temas como es la inseguridad y por supuesto este asunto de la educación que vimos esta semana. Yo, en vísperas de la elección, de que todavía incluso antes de que se decidieran los candidatos, antes de que se supiera que iba a ser Delfina y todo, había o platicaba con personas, Alejandro, que me decían, de izquierda, y gente incluso de Morena, que me decía, la verdad, te digo una cosa, electoralmente y políticamente, sí que gane Morena el Estado de México, pero yo tengo mis reservas de que eso puede ser como que una trampa, ¿no? De que ganar el Estado de México con todo lo que se le va a venir a la maestra Delfina, ya en el ejercicio del poder. Y yo decía, pues sí tiene sentido, porque sí, también entendía que había una burbuja muy bien, porque estaban muy bien maiciados los medios de comunicación locales y nacionales. O sea, del Mazo, tradicionalmente, no solo del Mazo, es decir, Erubiel, pues obviamente Enrique Peña Nieto, tenían esa tradición de pagar millones y millones de pesos a medios nacionales y a medios locales para hacer pensar que el Estado de México era una maravilla, ¿no? Pero que yo sí veía que le iban a hacer explotar todos estos problemas a la maestra Delfina para debilitar al proyecto de transformación. ¿Cómo ves esta parte? ¿Hay focos rojos en ese sentido en varias zonas del Estado de México? El propio crimen organizado creo que tiene su propia lógica, Alejandro. El que a lo mejor va a querer pedir protección o nexo con el gobierno entrante, y en el momento en el que este gobierno les diga, como fue a nivel federal, ya no más, hay una gran separación entre los criminales y el gobierno, ya no hay pacto, ya no hay nexo, estos vayan a reaccionar violentamente como está sucediendo a nivel nacional. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Qué se necesita para blindar al Estado de México de todo esto que se le viene encima a la maestra en cuestión ya de semanas, ¿no? Sí, y es el momento precisamente para estudiar y analizar todas estas estructuras que existen más allá de lo que los grandes medios visibilizan, ¿no? Que es, por un lado, el gobierno, quieren de alguna forma simplificar todos los grandes problemas que estamos viviendo y que nos heredó el neoliberalismo, lo quieren tratar de simplificar en solamente Morena, la 4T, y que no han podido resolver, como si tratar de resolver todo lo que nos dejaron se pudiera hacer en cuestión de meses o incluso un par de años, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante identificar todos estos factores, todos estos grupos y estructuras que, más allá de no tener el poder, van a seguir sirviendo a un interés que es el interés del dinero, que es el interés del capital. Mientras ellos les sigan ofreciendo dinero, van a seguir atendiendo estos intereses. Y aunque Morena ya gobierne el Estado de México y la oposición, al menos de forma partidista, el PRI, PAN, PRD, que es como la cara visible de esta oposición,
ya no esté en el gobierno del Estado de México, ellos tienen una fuente de financiamiento ilimitada, lo hemos platicado aquí en diversas ocasiones. No solamente tienen financiamiento de parte de la oligarquía nacional, sino de la oligarquía extranjera y hasta de gobiernos extranjeros. Entonces, ellos tienen una fuente de recursos ilimitada para seguir saboteando al gobierno de la Cuarta Transformación a nivel nacional, para seguir saboteando a gobiernos locales de la Cuarta Transformación. Lo hemos visto en la Ciudad de México. Si la oposición es capaz de utilizar a un líder charro del sindicato del metro para golpear a un gobierno como ha sido aquí el gobierno de la Ciudad de México, de Morena, se ha documentado para llevar a cabo sabotajes en el metro de la Ciudad de México, aunque esto puede implicar la pérdida de vidas humanas. Y de forma descarada, en la campaña de Alejandra del Moral, veíamos a este líder del sindicato del metro levantándole la mano a Alejandra del Moral. Son estos grupos de poder sumamente peligrosos, frente a los que no solamente tiene que ponerle un alto el gobierno de la 4T y quienes estén al frente del gobierno, sino solamente se le podrá poner un alto a esta gente que es un peligro para el país, con la unidad y la organización de todo el pueblo, pero pues esa unidad y organización fundada en la información, en una concientización de lo que está sucediendo en el país, en documentarse toda la gente de todo esto para que pueda haber una conciencia clara de todo lo que va sucediendo en los próximos meses, cómo saber leer todas estas reacciones de la oposición y siempre cuestionarnos dos veces lo que nos plantean los medios, porque si los medios nos plantean que cierto acto que sucede por alguna razón o por culpa de la 4T, creo que aquí la gente lo primero que tendría que hacer es justamente cuestionarse eso dos veces y regresar a todo lo que hemos estudiado sobre estos factores que existen de poder a nivel nacional y a nivel local, que seguramente seguirán incidiendo en un año, y ya no es un año, querido Jonathan, es unos meses, son 11 meses, menos de 11 meses, de hecho, 10 meses y unos cuantos días los que quedan para la elección del domingo 2 de junio. La oposición a estas alturas ya no está apostando a ganar la presidencia de la República, la oposición está apostando a contener lo más que sea posible el proceso de transformación nacional para que no se logre la mayoría calificada en los congresos locales, para que puedan gobernar también nuestros gobernadores de la 4T, pero también en el Congreso Federal, y que se puedan llevar a cabo las reformas que son necesarias para profundizar la transformación. Entonces yo creo que ahí hay que poner la atención en lo que sucede a nivel local en cada estado del país, no solamente en términos nacionales. Sabemos, yo estoy convencido que Morena va a ganar la presidencia de la República, pero es momento de poner atención en los centros urbanos del país, que es donde la oposición está apostando a ganar distritos electorales. Sabe muy bien que ha perdido la hegemonía del PRI en las zonas rurales de todo el país, pero el PAN, que es el que está capitalizando de alguna forma la fuerza de la oposición, está apostando a ganar los distritos electorales de los centros urbanos, que es donde se concentra la mayor parte de la población. Entonces, mucho ojo aquí, mucho ojo con la Ciudad de México, mucho ojo con la zona metropolitana de la Ciudad de México, que tiene estos gobiernos todavía de derecha, en Guadalajara, en Nuevo León y en otras ciudades en donde se ha enquistado ahí la derecha. Creo que es ahí, en esos puntos, donde hay que dar la mayor batalla y en donde se va a estar dando también el ataque más fuerte de los medios para tratar de manipular a esas clases medias, a esos grupos de población que habitan en estos centros urbanos. Bien, pues estamos ya terminando, Alejandro, pero qué bueno que nos traes esta información del Estado de México, porque me parece que, como tú bien lo dices, una vez llegado el gobierno de la 4T con la maestra Delfina, tendrá dos grandes misiones. Por un lado, echarle turbo como el presidente a nivel nacional, echarle turbo a transformar el Estado de México, parando todas estas mafias, poniéndolas en su lugar, enfrentándolas, pero por otro lado también comunicando lo que se está haciendo, comunicando esas resistencias, comunicando esas reacciones posibles, incluso violentas, que puedan tener distintos grupos de poder, y creo que eso va a ser blindar la 4T en el Estado de México. Te agradezco muchísimo, mi querido Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí. Gracias a nosotros, pues el tiempo ya se nos terminó. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde aquí en Sin Censura. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pásela.